Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda cápsula de lo que es estadística aplicada a la educación. Y bueno, pues vamos a ir iniciando con el material que tenemos disponible para esta segunda sesión. En ella estaremos abordando propiamente lo que es la organización y la representación de los datos. Estaremos abordando lo que es la representación gráfica y también estaremos abordando lo que son las propiedades de las distribuciones de frecuencias. Pues bien, vamos a ir iniciando con el material que tenemos preparado para el día de hoy. Empezamos con esta tabla ejemplo, en la cual vamos a ir conociendo una serie de datos propiamente que tienen que ver con el desarrollo de esta materia, ¿verdad? Bueno, primero que nada, esta es una tabla de frecuencias. En el primer apartado tenemos una serie de literales en nuestra primera fila. Tenemos lo que es X, sufijo Y. Tenemos lo que es la frecuencia absoluta que es la N con el sufijo I. Tenemos lo que es la frecuencia relativa con la letra P minúscula. Tenemos la parte de la columna de porcentajes, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. Bien, en el primer caso, la X nos representa propiamente lo que son los datos. No es otra cosa más que las respuestas más comunes que nos dan las personas dentro de las entrevistas o las encuestas que nosotros realizamos. La frecuencia absoluta son el número de personas que nos han respondido ese primer dato, esa respuesta común. La frecuencia relativa, diríamos así, es la parte proporcional que nos responde en el total de la población acerca de ese tipo de respuestas. Y bueno, la parte porcentual, pues no es otra cosa que la frecuencia relativa multiplicada por 100 y que se expresa prácticamente en porcentaje. La frecuencia acumulada nos permite ir viendo una relación de los diferentes conceptos o respuestas que nos van dando y es acumulativo para ir obteniendo diferentes sumas de las respuestas y poder ir haciendo una inferencia y un control de resultados acerca de los diferentes tipos de respuestas que nos van dando las personas. Y bueno, pues finalmente la parte de la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado, pues es la suma de cada una de sus respectivas frecuencias, ¿verdad? Bueno, vamos a ir iniciando con lo que es el desarrollo de las tablas de frecuencia. Esto, por supuesto, lo podemos hacer a través de la aplicación de Excel, pero también lo podemos hacer a través de nuestro cuaderno, a través de cualquier otra aplicación de manera manual. Vamos con el desarrollo de nuestras tablas de frecuencia. Vamos a ir iniciando propiamente con lo que es nuestros datos. Nosotros podemos generar una pregunta y ir anotando propiamente lo que son las respuestas, es decir, el carácter que nosotros estudiamos. Por ejemplo, vamos a suponer que les preguntamos a las personas cuántos libros leen al mes. Y bueno, las principales respuestas van del 0 al 5, por ejemplo. Y bueno, entonces vamos realizando un conteo acerca de esas diferentes respuestas, ¿verdad? Bueno, entonces en el carácter asignado, con X en este caso, que es el dato que estamos estudiando, las respuestas más comunes o las respuestas que nos han dado de manera formal son las que vamos a anotar aquí. Por ejemplo, si hay personas o dentro de nuestro estudio no hay ninguna persona que lea 2 libros, bueno, entonces omitimos ese dato, ese 2, y simplemente nos brincamos del 1, brincamos hasta el 3, por ejemplo, ¿verdad? Y llegamos a la cantidad máxima que nos hayan dicho dentro del estudio, para obviamente concentrarnos dentro de propiamente la información que nos han dado. Bueno, entonces esto sería la primera parte. X son las respuestas comunes que nos dan en el estudio y vamos a seguir formando nuestra tabla de frecuencias. Vamos con lo que es la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que, como ya lo mencioné previamente, es la cantidad de personas que nos responden dentro del estudio a la situación que estamos preguntando. Por ejemplo, en este caso, si les preguntamos cuántos libros leen al mes, 6 personas nos dicen que no leen nada al mes. 10 personas nos dicen que leen un libro, 12 personas nos dicen que leen 2 libros y así sucesivamente para cada una de las diferentes situaciones. Ahora bien, ¿qué sigue en este proceso de la creación de nuestra tabla de frecuencias? Bueno, lo que sigue es sumar todas las frecuencias absolutas en este caso que nos va a dar, o
un resultado que debe corresponder a la cantidad de respuestas o a la cantidad de personas que han respondido nuestra encuesta. Es decir, es el total de la población de nuestro estudio que ha respondido a dicha pregunta. Lo que sigue es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como veremos posteriormente, nos sirve para encontrar lo que son diferentes medidas. En este caso, específicamente podemos hablar de la mediana. Es una información que nos permite identificar justamente dónde se encuentra la mediana de manera visual. Una vez que nosotros tenemos ya la experiencia en el desarrollo de la creación de nuestras tablas de frecuencia, bueno, podemos encontrar la mitad de la información, es decir, el dato que se encuentra a la mitad, y en esa posición estará lo que es la mediana. Bueno, entonces la frecuencia acumulada no es otra cosa que la suma de los diferentes renglones o las diferentes respuestas. En el primer caso, las personas que no leen libros, bueno, pues no tienen con quién sumarse, entonces quedaría en 6. En el segundo renglón nos encontramos con las personas que leen un libro, pero le sumamos propiamente las personas que no leen ningún libro. En el tercer renglón nos encontramos con que 12 personas leen, en este caso, 2 libros, y a esas 12 personas les vamos a sumar la frecuencia anterior, que ya veníamos sumándolo, es decir, le vamos a sumar 16. De esa manera vamos a llegar a el número 28 y así sucesivamente para cada una de las diferentes situaciones. Lo que sigue es nuestra frecuencia relativa y bueno, aquí la intención es que se entienda cómo se calcula o cómo se encuentra propiamente lo que es la frecuencia relativa. Es decir, vamos a obtener el resultado de nuestra frecuencia absoluta en el renglón dividido entre el total de datos, que en este caso es 35. Entonces, para nuestro primer renglón, la frecuencia relativa sería 6 sobre 35 y bueno, nos va a dar una fracción propiamente de un entero y ese es lo que vamos a anotar. En este caso, pues para cuestión de ejemplos es que hemos puesto la fracción. Bueno, lo que sigue, el siguiente renglón sería 10. Entonces, ese 10 en nuestra frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre 35, que es la suma total de nuestros datos, y nuevamente el resultado que nos dé es el que vamos a poner aquí en ese renglón. El que sigue sería 2 entre 35, el posterior sería 4 entre 35 y así sucesivamente para cada uno de los ejemplos. Y bueno, finalmente, la frecuencia porcentual, que no es otra cosa más que las mismas fracciones, pero ahora multiplicadas por 100. Es decir, 6 entre 35 nos va a dar 0.1714. Ahora lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el 17.14%. Es decir, que de nuestro estudio, en este caso, el 17.14% de las personas no leen ningún libro. Y así sucesivamente para cada uno de los renglones. Vamos con las personas que leen 2 libros, por ejemplo, nos encontramos con que, de acuerdo con el estudio que hemos realizado, el 34.29% del estudio realiza o lee 2 libros durante el mes, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestra investigación, de acuerdo a esta serie de datos y así cada uno. Bien, cabe mencionar que para comprobar que nuestra frecuencia relativa esté correcta, la suma de todas las fracciones nos debe dar lo que es la unidad. Y en el caso de los porcentajes, la suma de todos los porcentajes nos debe dar lo que es el 100%. Y bueno, finalmente, ya casi para ir cerrando esta cápsula, vamos a hablar brevemente acerca de lo que son la representación gráfica. En este caso tenemos primero que nada un gráfico que es, como diríamos, muy común, que básicamente se trata de lo que es el diagrama de barras. Este diagrama nos permite visualizar propiamente lo que son, en este caso, los estudios o los datos de manera visual, ¿verdad? Básicamente, este diagrama nos expresa cómo están situados, por ejemplo, las diferentes variables sobre el eje de las X, que en este caso las variables podrían ser los sabores de los helados, que se hace el estudio,
Y bueno, en este caso los principales sabores son chocolate, vainilla, fresa, brownie, chicle, sobre los que se ha hecho propiamente el estudio. Y bueno, las frecuencias están sobre el eje de las Ys, es decir, nuestra frecuencia se representa en ese eje y es lo que le va a dar altura propiamente a esa barra, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso tenemos que la barra más alta es la de chocolate, que básicamente es la preferencia, de acuerdo al estudio que hemos realizado, prácticamente sobre esta situación. Entonces, y bueno, podemos visualizar rápidamente que el chicle es uno de los sabores que no tiene, pues, que no es del agrado de muchas personas, ¿no? Pocas personas prefieren ese sabor. Bien, vamos con el siguiente gráfico. Hablaremos de lo que son los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia, aparte de expresar las variaciones propiamente en el tiempo acerca de una situación que estamos realizando o estudiando propiamente, nos permite también contraponerlos contra investigaciones que del mismo tipo del año anterior, por ejemplo, y bueno, podemos visualizar diferentes situaciones. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de cuestiones educativas, entonces aquí tendríamos que el año pasado los estudiantes tenían un promedio más alto, por ejemplo, y este año estamos viendo que de acuerdo a nuestro polígono de frecuencias, pues las calificaciones son más bajas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues cambiar propiamente lo que son nuestras estrategias educativas para que normalicemos o por lo menos alcanzamos los objetivos que ya habíamos logrado el año anterior, ¿verdad? Esa es una situación en la cual nos permite ver propiamente lo que es la aplicación de los polígonos de frecuencia en la parte estadística. Y bueno, finalmente, bueno, no tan finalmente, sino el gráfico que sigue son los histogramas. Los histogramas se utilizan propiamente para lo que son los intervalos de frecuencia. Aquí básicamente se trata de información que está agrupada, es decir, en este caso agrupamos a las personas en vez de tener las barras de columnas que serían los niños de 5 años, los niños de 6, de 7, de 8, de 9 y así sucesivamente por cada año. Lo que hacemos es que agrupamos grupos y ponemos, en este caso, en este ejemplo de esta gráfica en específico, nos dice que están agrupados los niños de 5 a 9 años, los de 10 a 14, los jóvenes de 15 a 19, los adultos de 20 a 24 y de 25 a 29. Entonces, ahí agrupamos a todas las personas y en vez de tener muchísima información y muchísimas barras, pues ya concentramos la información y podemos visualizar rápidamente que, por ejemplo, en este grupo o en este gráfico, el grupo más grande es el grupo juvenil, que va de los 15 a los 19 años, ¿verdad? Eso, por supuesto, tiene que ver un poquito con el tipo de estudio que estamos realizando. Y bueno, otro gráfico que es muy importante es el diagrama circular que nos permite expresar y visualizar la información de manera porcentual. Podemos visualizar rápidamente que, por ejemplo, si hablamos del Producto Interno Bruto por sectores, pues estamos viendo que el transporte nos genera el 10.8% del Producto Interno Bruto y así para cada uno de los diferentes sectores económicos, ¿verdad? Y lo que sigue sería la representación gráfica de pictogramas, el cual se trata básicamente de relajar la información. Esto obviamente, el público objetivo son niños, y bueno, aquí la intención es que los niños vean algo que les agrade a simple vista y que además lo puedan entender, ¿verdad? En este caso estamos hablando de deportes, y bueno, aquí los baloncitos representan la cantidad, diríamos, del gusto por esos deportes, donde predomina prácticamente lo que es el fútbol, y el béisbol es, diríamos, el deporte que menos gusta o que menos es jugado por las diferentes personas. Bueno, todo lo que hemos visto tiene una serie de reglas no escritas, por así decirlo. Todo lo que es estadística debe contener las siguientes cuestiones. Primero que nada, cuando hacemos un gráfico debe contener la fuente del origen de datos. Si es algo que hicimos de manera propia, pues el origen o la fuente de datos es elaboración propia. La lectura de las estadísticas, de los gráficos específicamente, se hace de izquierda a derecha. La representación del fenómeno debe variar en una sola dimensión. Las gráficas deben ser sencillas, es decir, que comprenda la persona objetivo qué es lo que nosotros estamos mostrando, ¿verdad? Los datos se presentan siempre en una tabla adjunta, en el caso de que no estén integrados, es decir, si no tuviera la tablita, como el caso de
los helados de chocolate, bueno, pues se presentarían los datos a un costado en una tabla adjunta, ¿verdad?, a esta información. Y las gráficas siempre se van a presentar después de la exposición textual y no antes. Es decir, primero explicas tu problema, tu investigación, y lo vas a reforzar propiamente con estos gráficos, si no a la inversa, es decir, no vas a iniciar con los gráficos y posteriormente das la información, sino al revés. Los gráficos son únicamente para reforzar toda tu investigación o toda la información que has presentado previamente. Bien, pues con eso estamos concluyendo esta segunda cápsula. Nos estaremos viendo por ahí en nuestra tercera cápsula, ya propiamente con algunas cuestiones prácticas y con lo que son medidas de tendencia central. Muy bien, como siempre te deseamos mucho éxito y nos estaremos viendo en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.